¿Cómo optimizar la medicación inhibidora del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida de hiperpotasemia? Yo soy Rafael de la Espriella del Hospital Clínico de Valencia. El primer importante mensaje es intentar identificar escenarios clínicos que limitan la optimización terapéutica, y son tres fundamentalmente. El primero de ellos es la percepción del médico del riesgo de hiperpotasemia. El segundo es aquel paciente que desarrolla hiperpotasemia durante la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el tercer escenario sería aquel paciente que tiene antecedentes previos de hiperpotasemia. En estos tres escenarios lo que tenemos es que intentar equilibrar el beneficio vinculado al uso de estos fármacos con el riesgo potencial de los efectos adversos relacionados con los mismos. Sabemos que la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene evidencia sólida de beneficio en este grupo de pacientes y cuenta con una recomendación clase 1A en las guías de práctica clínica. Por otro lado, en algunos pacientes, esto va de la mano del riesgo de desarrollar hiperpotasemia o de cambios o de deterioro de la función renal. Por tanto, hay que intentar identificar una población especialmente vulnerable al riesgo de hiperpotasemia, y fundamentalmente quiero que os quedéis con esta foto que os pongo aquí. Imaginar un anciano diabético con enfermedad renal crónica y con insuficiencia cardíaca. Ese grupo de pacientes es el que especialmente mayor riesgo tiene de desarrollar esta complicación. Y en este escenario el mensaje sería intentar una monitorización estrecha. Cuando iniciamos un tratamiento, un inhibidor, un antagonista de los receptores de mineralocorticoide, debemos, si estamos iniciando estos fármacos, a la primera semana hacer un control de electrolitos, y si estamos en fase de titulación, a las 4 semanas. Si por otro lado estamos utilizando sacubitril/valsartán y ECAS o ARA2, aquí, independientemente de si se inicia o se titula, la recomendación es hacer un control entre 1 y 2 semanas después del inicio de estos fármacos. Y siempre muy importante en esta población de riesgo recordar el sick day y decirle a estos pacientes que, por ejemplo, cuando tienen una diarrea o están con una infección del tracto urinario, pues que suspendan estos fármacos para evitar la complicación. El segundo, hay que recordar que la hiperpotasemia durante la optimización terapéutica es algo frecuente, y sabemos que en los ensayos clínicos contemporáneos está en torno al 11-15% en esta población, y cuando se presenta observamos una curva en donde hay un incremento progresivo del riesgo a medida que el potasio va incrementando en sus valores plasmáticos. Hay que recordar que el riesgo de hiperpotasemia no es solamente un primer episodio, sino que habitualmente va vinculado a recurrencias a lo largo del tiempo, y podemos observar cómo en los primeros 90 días después de que el paciente ha desarrollado un primer episodio de hiperpotasemia es especialmente el tiempo en el que es más vulnerable de desarrollar un episodio subsiguiente. Pero no es la hiperpotasemia en sí misma la que condiciona el riesgo, sino cómo nosotros actuamos frente a la hiperpotasemia. Fijaros cómo en esta figura de la izquierda vemos cómo realmente no son los niveles de potasio, sino la interrupción o discontinuar los fármacos que realmente son los que modifican el pronóstico de estos enfermos. Hay que recordar que el 76% de los pacientes en los que se interrumpe los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona no se reintroduce en el año siguiente, y esto es lo que realmente aumenta exponencialmente el riesgo. Pero entonces, ¿cómo es el abordaje de la hiperpotasemia en el paciente ambulatorio? Fundamentalmente, damos 3 puntos clave. El primero, hay que confirmar el resultado, porque sabemos que en un porcentaje no desdeñable de pacientes podemos encontrar episodios de pseudohiperpotasemia, especialmente vinculados a hemólisis por el retraso en el procesado de las muestras. Con lo cual, antes de interrumpir estos fármacos que sabemos que marcan el pronóstico, confirmar qué es lo que tengamos que hacer. En segundo lugar, identificar causas potencialmente reversibles, como por ejemplo tan frecuente el uso de suplementos de potasio en aquellos pacientes que están con dosis altas de diuréticos, acidosis metabólica, uso de antiinflamatorios o el estreñimiento, que es algo que no preguntamos y que debemos tener presente. En tercer lugar, si es posible, intentar aumentar la eliminación urinaria. Y aquí pues los diuréticos, fundamentalmente las tiazidas y los diuréticos de ASA, son la primera herramienta a utilizar, y ahora nuevos fármacos como los ISGLT2 que sabemos que aumentan el aporte de sodio distal y por tanto el intercambio con potasio. Siempre y cuando recordar que hay que evitar la hipovolemia, pues en estos casos es un factor que contribuye al desarrollo de hiperpotasemia en estos pacientes. Y por último, afortunadamente, ha llegado un nuevo grupo farmacológico que nos acompaña para la utilización de estos fármacos y la optimización terapéutica, que son los nuevos intercambiadores de cationes, concretamente el patilómero cálcico y el ciclosilicato de sodio y circonio.
Contamos ya con datos, recientemente se han publicado los resultados del ensayo clínico Diamond, que fundamentalmente recoge esos 3 grupos de riesgo, es decir, pacientes con insuficiencia cardíaca reducida, muchos de ellos con grados moderados de enfermedad renal, muchos con, con antecedente previo de hiperpotasemia o que han desarrollado hiperpotasemia durante el curso o la utilización de estos fármacos. En el diseño de este ensayo clínico había una fase de running en donde todos recibían en abierto el patirómer. Y aquí lo que se observó es que en el 85% de esos pacientes se consiguió optimizar el tratamiento farmacológico y llevar a dosis objetivos. Y no solamente eso, sino que se redujo en un 37% la probabilidad de desarrollar hiperpotasemia clínicamente significativa con valores por encima de 5,5 y se redujo la probabilidad de tener que reducir los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona por debajo de la dosis objetivo en un 38%. No obstante, sabemos que tenemos dificultades o barreras a la hora de utilizar estos fármacos como son las actuales condiciones de financiación. Si el paciente no cumple estos requisitos, estos son lo que debemos hacer. El ajuste de dosis en base a los niveles de potasio plasmático. Si están entre 5 y 5,4, lo que deberíamos hacer es mantener la dosis actual con una monitorización estrecha e intentar corregir causas potenciales. Si estamos en una hiperpotasemia moderada, entre potasios de 5,5 y 5,9, intentar reducir un 50% la dosis, y si estamos ya con potasios ya potencialmente graves, con niveles por encima de 6, hay que suspender el tratamiento, valorar la necesidad de tratamiento urgente y control estrecho fundamentalmente en una semana de su interrupción. Muchas gracias.